Bien, amados, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y realmente es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes. Estoy agradecido al Señor y también de ustedes porque tenemos nuevos suscriptores. Hay hermanos y aprovecho a saludarles a los hermanos de México. Gracias hermanos, hermanas por suscribirse. También quiero agradecer a los hermanos de Estados Unidos que también se han inscrito a este simple, sencillo canal, y también a hermanos acá en Chile que también se han suscrito. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y bueno, esperamos que con la gracia y con la ayuda del Señor este canal pueda ser una bendición y podamos todos ser edificados por la gracia del Señor. Entonces, hermanos, hoy día yo quiero compartir con ustedes por un breve momento sobre un tema crucial, un tema fundamental en las Sagradas Escrituras, que es el tema de lo que es redención. La verdad que redención es el propósito central de toda la Biblia y es la parte profunda, redención. Y redención significa regresar al principio o donde una vez estábamos. Y ahí entonces, repito eso, redención significa regresar donde una vez estábamos. Por ejemplo, allá en Job 38:7, el Señor le pregunta a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces dice, dijo el Señor, cuando todas las estrellas del alba alababan y todos los hijos de Dios se regocijaban, fue una pregunta. Entonces Job tiene que haber estado en algún lugar, ¿cierto? En algún lado, porque Dios le hizo esa pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Ya? ¿En qué parte estaba Job? Ahora, por cierto, Job no pudo responder a eso, porque esa respuesta, la verdad que estaba en la parte de atrás de la Biblia, ¿ya? En la parte de atrás de la mente del gran Elohim, ¿ya? Dios tenía, su propósito era revelar plenamente su plan de redención en el tiempo del fin. Y nosotros hemos llegado al tiempo del fin. Entonces podemos encontrar temas en la Biblia que fueron la sombra de lo que es la redención. Pues sabemos que el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros, ¿ya? Dios lo prefiguró todo, ¿cierto? En la vida del pueblo hebreo, en la vida de los creyentes, de los patriarcas, ¿cierto? Y en la vida también de los profetas antiguo testamentarios y sus respectivos mensajes. Dios prefiguró todo eso, esa fue la sombra de lo que Dios haría en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces redención, por ejemplo, allá en Egipto tenemos redención por sangre. Cuando Dios demandó, ¿cierto? A través de Moisés, les mandó al pueblo que sacrificaran un cordero sin defecto por familia. Y ese cordero tenían que aplicar la sangre, que en la sangre está la vida, la sangre de ese animalito la tenían que aplicar sobre los postes o sobre el dintel y los postes de las casas donde ellos estaban morando en ese momento. Entonces ese fue el requisito de Dios, ¿ya? Pero ese cordero hablaba de que vendría en el futuro el Cordero de Dios, como lo anunció Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para nosotros en este tema redención tenemos que ir de todas maneras al capítulo 5 de Apocalipsis o del libro de Revelación. Apocalipsis capítulo 5, porque allí empezaría para nosotros en este mensaje del tiempo del fin nuestro tema de redención, porque allí está el Cordero Redentor en el clímax de lo que es la redención, que vamos a tratar de tocar algunos puntos con la ayuda del Señor acerca de este gran tema redención. En el capítulo 5 de Apocalipsis, allí está el cuadro más o menos es este. Estaba uno sentado en el trono, que no es otro que el Señor, y el que estaba sentado en el trono tenía un libro, dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1,
que el que estaba sentado en el trono tenía un libro en su mano que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Y ninguno, porque un ángel fuerte preguntó y dijo, ¿quién es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos? Ahora esa es una cosa muy, muy importante, muy tremenda en este cuadro de redención, porque en ese libro, no lo sabíamos hasta ahora, ¿verdad? Ahora ha sido revelado qué cosa era ese libro. Ese libro, digamos, era el libro de redención, ¿ya? Ese libro fue escrito antes de la fundación del mundo. Y en ese libro estaban nuestros nombres, estaban los nombres de los que el Señor iba a redimir por medio de su sangre. Entonces ahí estaban escritos todos, absolutamente todos, los hijos y las hijas de Dios, cuyos nombres el Señor los había puesto antes de la fundación del mundo. Y esos hijos y esas hijas de Dios vendrían al mundo, ya vendrían al mundo, y el Señor Jesucristo los redimiría con su propia sangre, ya a través de las distintas edades, porque ya sabemos que hemos pasado por 7 edades de la iglesia. Desde que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en el Calvario, se abrieron 7 edades de la iglesia, 7 periodos de tiempo en los cuales Dios ha enviado 7 mensajeros y por supuesto 7 mensajes que revelan la plenitud de la revelación de Jesucristo. Son 7 mensajes, un mensaje por cada edad, que revelan, ¿cierto?, la gloria séptuple del Señor Jesucristo. Pero ¿a quién se le revela eso? Al redimido. Y se revela también las virtudes que Dios derramó en cada edad, y también se revelan los derechos de redención. Cada edad reveló un derecho de redención. Cada edad, repito, reveló una virtud. Y cada edad reveló un aspecto de la gloria séptuple del Señor. Y nosotros somos redimidos a través de la revelación de quién es Él, quién es nuestro Señor, quién es nuestro esposo, porque vamos a ver también de que la palabra revelada es nuestro esposo, ¿ya? Entonces, repito, 7 mensajes. Cada edad de la iglesia tuvo un mensaje y un mensajero. El primer mensajero fue Pablo, el segundo mensajero fue Ireneo, el tercer mensajero fue Colombo, el cuarto mensajero, Pablo, Ireneo, Martín fue el tercer mensajero, el cuarto mensajero fue Colombo, el quinto fue, el más conocido de todos, fue Martín Lutero, el sexto también es un hermano que fue muy conocido, John Wesley, y el séptimo mensajero sabemos que fue William Branham. Entonces ahí tenemos los 7 mensajeros a las 7 edades de la iglesia. Y lo que quiero decir que cada uno trajo un mensaje ya de parte de Dios, pero cada mensaje revelaba un aspecto de la gloria séptuple del Señor, cada mensaje revelaba una virtud, ¿ya? Y cada mensaje revelaba un derecho a redención. Cada edad tuvo un aspecto de la revelación séptuple del Señor. Cada edad tuvo una virtud y cada edad tuvo una recompensa. Pero nosotros ahora en el tiempo del fin recibimos los 7 aspectos de la gloria séptuple del Señor, recibimos las 7 virtudes, ¿ya? Y recibimos también los 7 derechos o todos los derechos de redención con los cuales Dios nos redime. ¿Por qué? Porque este es el día de la redención. Esto no fue conocido en las edades pasadas porque Dios lo cubrió de los ojos de los reformadores. Esto no lo supo el apóstol Pablo. Esto tampoco lo supo Ireneo, ni Martín, ni Colombo, ni Lutero, ni tampoco Wesley. Pero sí le fue revelado al séptimo ángel, porque el séptimo ángel a la séptima edad de la iglesia era un profeta. Así lo dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Dice allí en ese versículo que no hará nada
Jehová el Señor, sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Y este séptimo ángel era un profeta, así como el apóstol Pablo también fue un profeta y fue un apóstol. Entonces, si la primera edad de la iglesia tuvo un profeta y un mensajero, ¿cierto? La última edad también debía, ¿cierto?, de tener un profeta y un mensajero. Entonces, volviendo a nuestro tema de lo que es redención, Dios nos redime a través de esta revelación. Entonces, ese libro en Apocalipsis capítulo 5 estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte clamó a gran voz y dijo y preguntó: ¿quién es digno, ¿ya?, de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos? Y Juan empezó a buscar por el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, ¿cierto? Es decir, los que habían partido. Y dice que no había nadie digno ni siquiera de mirar el libro. Entonces, y empezó a llorar desconsoladamente porque no había nadie digno de tomar el libro. Entonces, pero uno de los ancianos, ¿cierto? Esto lo hemos dicho en vídeos anteriores. Uno de los ancianos le dijo: Juan, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, él ha vencido, él ha prevalecido, y él es digno de tomar el libro y de abrir esos 7 sellos. Entonces Juan, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 5, ya se volteó para ver a este león, pero cuando se volteó, vio a un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Entonces, ¿quién era este cordero de 7 cuernos y 7 ojos? Era el pariente redentor, era el Dios mismo, ¿cierto?, que había venido a la tierra como un hombre, ¿ya? Porque Dios mismo creó ese cuerpo en el vientre de María para el mismo Emmanuel, Dios con nosotros, venir para redimir a la raza humana, y darle todo lo que perdió Adán en la caída. En otras palabras, el pariente redentor estaba aquí, ¿cierto? Había venido en la eternidad y estaba a punto de tomar ese libro que estaba en las manos del que estaba sentado en el trono. Entonces, cuando Juan lo vio, tenía ese aspecto de un cordero recién inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, o esas 7 estrellas, si usted quiere, o esos 7 mensajeros a las 7 edades de la iglesia. Entonces, y lo maravilloso de esto, que cuando el cordero dio un paso hacia adelante y tomó el libro, empezó un avivamiento, pero por todo lugar y toda la creación. Juan, el apóstol Juan, dijo: y oí a todo lo creado, que ellos gritaban y decían: el Cordero es digno de recibir el honor, la adoración, la majestad, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, ¿ya? Y todos los hijos de Dios, las hijas de Dios, los redimidos, fíjense, gritamos, me voy a incluir también, amados, gritamos a toda fuerza de nuestra voz: tú, el Cordero, es digno de tomar el libro, porque con tu sangre, y escuchen, amados, esto, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ¿cómo fuimos redimidos nosotros? Fuimos redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y aquí viene la parte maravillosa que usted y yo debemos entrar, pero con todo nuestro corazón, fíjese. Y entonces gritamos nosotros en esta adoración celestial, en este jubileo, cuando el Cordero tomó ese libro. Y recuerdo, hermanos, les recuerdo que en ese libro estaban escritos nuestros nombres. En ese libro estaba el título de propiedad de la tierra.
En ese libro estaban todos los derechos de redención. En ese libro lo tenía, una vez estaba en las manos de Adán. Adán poseía ese libro, porque en ese libro también estaba el título de propiedad de la tierra. Y Adán era el señor de la tierra, era el Dios con minúscula de la tierra, porque todo le obedecía a Adán. Dije Adán, ¿verdad? Entonces Adán tenía la misión de ponerle el nombre a todos los animales. Ve, decía, tú te vas a llamar león, tú leona, tú te vas a llamar elefante y tú elefanta, por así decirlo, ¿ve? Y él le puso el nombre a todas las especies de los animales. Entonces, ¿por qué? Porque él era el Señor. Y Dios ya le había dado a Adán, ¿cierto? Le había dado autoridad, porque dijo, creo que en Génesis capítulo 1, 26 y 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre todo animal o especie que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios le dio a Adán el señorío, el dominio completo de todo este mundo, de toda la tierra. Por eso que Adán era el rey de la tierra, era el Dios con minúscula de la tierra. Pero cuando él cayó, cayó con él toda la creación. Toda la creación cayó con Adán. Por eso que en el libro romano dice que toda la creación está clamando y está gimiendo. ¿Ve? ¿Cuánto asesinato hay hoy en día en este mundo? ¿Cuántas guerras ya derraman tanta sangre que mancha la tierra? ¿Cuánta violencia hay por todas partes del mundo? No voy a entrar mucho en eso, pero por eso que la tierra clama, toda la creación, los animales, las aves, ¿ve? Los peces, toda esa es creación de Dios. Y los árboles, todo está clamando por el regreso de estos hijos de Dios, ¿ya? Por el regreso de estos redimidos, ya que tomen la tierra una vez más a como era cuando Adán reinaba sobre la tierra, porque allí no habían crímenes, ¿cierto? No había adulterio, no había pecado, no, todo era perfecto, ya todo estaba en su orden, pero cuando Adán cayó en la caída, toda la creación cayó con él. Pero Cristo, nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, en su plan eterno, en su plan de redención, Él sabía que Él vendría para redimir para nosotros todo lo que perdió Adán en la caída. Y eso se trata el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Entonces el Cordero da un paso hacia adelante, toma el libro y Él dice esto, dice, ellos son míos, yo soy el pariente redentor, yo he derramado mi sangre para redimir todos los nombres que están escritos en este libro y para redimirles a ellos y darles a ellos todo lo que perdió Adán en la caída. Entonces ve, por eso que Juan lloraba, porque se había perdido todo esto, aunque quizás no lo entendía con tanta claridad como usted y yo ahora lo estamos entendiendo. Entonces por eso que empezó el júbilo y es por eso que gritamos nosotros, ¿cierto? Toda la creación adoró al Señor, ¿ya? Y nosotros los redimidos gritamos y vaciamos nuestras almas, por así decirlo, diciendo, tú, el Cordero, es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, linaje, lengua y nación, porque la novia es de todas las diferentes naciones, un pequeño rebañito de las diferentes naciones. Dice, y entonces nos has redimido con tu sangre de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y empezó este jubileo tan extraordinario. Y bueno, y el Cordero, digamos, en el acto siguiente, por supuesto que empieza a abrir esos sellos. Y en esos sellos estaba todo el misterio de la redención. En esos sellos, ya la revelación de esos 7 sellos, es la única forma, amados hermanos y hermanas, en el cual nosotros podemos ser redimidos, ¿ya?
poder recibir la revelación de estos 7 sellos. Entonces ya sabemos lo que son los 6 sellos, ¿verdad? Pero cuando dice el Cordero abrió el 7º sello, que es el que vamos a hablar un poquito en esta noche, quizás en otros vídeos vamos a hablar del 6º sello, en otros vídeos del 5º y del 1º y 2º y 3º y 4º sello, ¿ya? Pero la mayoría de ustedes yo creo que entienden esos sellos. Entonces, pero vamos a abordar el 7º sello, que está en el capítulo 8, versículo 1 en adelante del capítulo 8 de Apocalipsis. Entonces dice que cuando el Cordero abrió el 7º sello, dice la Biblia, se hizo un silencio total en el cielo, como por el espacio de media hora. Un momento antes, ¿cierto? Antes que el Cordero abriera el libro, acuérdense que todo el cielo y por todo lugar, ¿cierto? Los amenes, los gloria a Dios, los aleluya, porque el Cordero era digno de tomar el libro y estaba abriendo esos sellos. Pero cuando el Cordero abre el 7º sello, se cesó toda la adoración. Los serafines cesaron de adorar al Señor. Cesaron de decir santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Ellos cesaron su adoración. Los querubines también. Entonces los serafines, los querubines, los ángeles, todo se silenció, ¿ya? Todo se silenció en el cielo como por el espacio de media hora. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Ve? Nosotros sabemos, y aquí viene que la revelación del 7º sello ocurre en Apocalipsis capítulo 10. En Apocalipsis capítulo 10, ¿qué sucede? El 7º sello desciende, el Señor desciende ya haciendo 3 cosas en Apocalipsis capítulo 10, ya porque allí dice, y vi a otro ángel fuerte, vamos a citar la escritura, vi descender del cielo, dice, a otro ángel fuerte envuelto en una nube que tenía el arco iris sobre su cabeza. Usted lea las escrituras, por favor, hermano, porque yo la puedo citar mal también, ¿verdad? Por supuesto que muchas veces me he equivocado, que Dios me ayude. Entonces, pero dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte cercado de una nube. Dice, con el arco iris sobre su cabeza. Eso, por supuesto, era un pacto, ¿ya? Con el arco iris sobre su cabeza. Y por supuesto que su rostro era como el sol, como en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Que su rostro era como el sol. Entonces, y dice que tenía en su mano un librito abierto. Ya no estaba cerrado, sino que ya estaba abierto, porque él había abierto el 7º sello, había abierto los sellos del libro. El libro estaba abierto. Entonces dice, traía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar, que representan pueblos, muchedumbre, naciones y lengua, y puso el pie izquierdo sobre la tierra, ¿ya? Y la tierra en la Biblia, en la profecía, representa los Estados Unidos. Y dice, y clamó a gran voz, como cuando ruge un león, y cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. Y dice Juan que cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, él iba a escribir las cosas que los 7 truenos declararon. Pero dice Juan que oyó una voz del cielo que le decía a Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho, han declarado. Y dice que el ángel fuerte entonces levantó su mano derecha, ya levantó su mano y juró por el que creó los cielos y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él, etcétera, etcétera, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué es lo que es este 7º sello? El 7º sello es nuestro pariente redentor, ¿ya? Él tomó nuestro lugar, Él fue al Calvario, Él tomó nuestros pecados, ¿ya? Y Él fue al Calvario
para que el acta de decretos, como dijo el apóstol Pablo, esa acta de decretos que no era contraria, que nos acusaba y nos condenaba, esa acta de decreto que no era contraria, Él la abolió para siempre cuando fue al Calvario. Es decir, tomó nuestros pecados, nuestras transgresiones, y con un solo sacrificio, dice la Biblia, hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Es decir, Él tomó nuestro lugar. Y la pregunta es, ¿para qué Él tomó nuestro lugar? Para que nosotros ahora tomáramos su lugar, es decir, nos paráramos por Él, para que Él viva en nosotros. Ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre esta venida. Ya, esta venida de Apocalipsis capítulo 10, nosotros la encontramos en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, donde el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dijo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han partido, ¿ya? Porque si creemos, dijo el apóstol Pablo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, todos aquellos hermanos y hermanas, todos aquellos santos, desde el Calvario hasta nuestros días, que vivieron para Jesucristo, que recibieron el Espíritu del Señor, recibieron el mensaje para sus respectivas edades, y ellos sirvieron al Señor en sus vidas. Y ellos, bueno, murieron, pero murieron en Cristo. Y los santos no mueren, sino que duermen. Entonces, porque así también, dijo Pablo, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y dijo Pablo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, es decir, ahora en esta última y final edad, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, es decir, no vamos a morir, porque el mismo Señor, y aquí pongamos mucha atención, amados hermanos y hermanas, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, eso ya es el rapto. Pero fíjense cómo viene Él. Jesús en su descenso hace tres cosas. Aclamación, la voz de aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Entonces, ¿cómo sucede este evento? Este evento sucede en Apocalipsis 10. El séptimo sello baja con una voz de aclamación, ¿ya? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y qué es lo que hace la aclamación? Porque son las tres fases de la venida secreta del Señor. Digo secreta porque Él viene a buscar a su novia, Él viene a buscar lo que ha redimido. La primera vez que vino Jesús, Él vino a redimir a su iglesia. La segunda vez ahora, secretamente, Él viene a buscar a su iglesia, porque Él dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces la segunda vez ahora, Él viene secretamente a buscarnos, a arrebatarnos a nosotros. Y la tercera vez, en Apocalipsis 19, Cristo viene a la tierra al milenio, pero viene con nosotros, viene con su esposa, para reinar 1000 años, ¿cierto? Acá en la tierra, que nosotros lo conocemos eso como la luna de miel. Pero fíjense la venida del Señor acá en Apocalipsis capítulo 10, cómo baja el ángel fuerte, porque el ángel fuerte no es otro que el Señor Jesucristo. Disculpen. Y Pablo habla de esto, lo vuelvo a repetir, en Tesalonicenses capítulo, lo que acabo de describir. Entonces, hermanos, ¿qué hace el Señor en la aclamación? La aclamación redime tu alma,
redime tu alma. Ya nuestras almas han sido redimidas por la gracia del Señor. Nuestras almas han sido ya redimidas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la voz del arcángel? Perdón, la aclamación reclama tu alma, reclama mi alma. Voy a buscar un poquito de agua, disculpen, también un segundo. Ahí está, disculpen. Bueno, son cosas que pasan. Entonces, la aclamación redime tu alma, redime mi alma. Y ya la aclamación es pasada, nuestras almas ya están redimidas por el mensaje de la aclamación, ¿cierto? Porque dice, porque el mismo Señor con voz de mando, ¿ya? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, la aclamación o la voz de mando redime, reclama nuestra alma, la redime. La voz de arcángel reclama nuestros espíritus, el espíritu que está en nosotros, ¿cierto? Y esa es la voz de arcángel. Y la trompeta de Dios reclama nuestros cuerpos, es decir, transforma nuestros cuerpos, porque el apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 15. Él dijo, porque se tocará la trompeta. Y esto porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Por qué, amados, amadas? Porque vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo nuevo de 18 años, ¿cierto? Pero un cuerpo eterno, ¿ya? Y eso sucede con la voz, ya con la trompeta de Dios. Y no se olviden, estudien esto, amados, lean sus Biblias. Esto ocurre, ¿cierto?, en el descenso de la venida del Señor. Y entonces me gusta mucho un tema que hablaba un hermano que decía, redención en tiempo presente bajo el séptimo sello. ¿Qué tenemos bajo el séptimo sello? ¿Qué es lo que era el séptimo sello? Redención en tiempo presente. ¿Cuándo ocurre eso? Ahora mismo. ¿Por qué? Porque fe es ahora, fe no es mañana. Mañana es esperanza, ¿ve? Pero fe es ahora mismo. La fe lo recibe ahora mismo. Entonces, ahora mismo estamos siendo redimidos. Ahora mismo están siendo redimidas nuestras almas por el mensaje de aclamación. Ahora mismo está siendo redimido o reclamado también nuestro espíritu, ¿ya? ¿Cierto? Para el Señor, por la voz del arcángel. Y ahora mismo también, ¿cierto? Dentro de un poquito tiempo más, nuestros cuerpos van a ser reclamados por la trompeta de Dios y esto corruptible, esto mortal, se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Pensemos eso un momento, hermano. Uno de estos días, por eso que usted es un ser bendito. Hermano, hermana, usted uno de estos días va a recibir un cuerpo nuevo. Ya, hermano, usted va a recibir un cuerpo nuevo como de 18 años. Ya Dios lo hizo con Abraham en Génesis 18, ¿cierto? Y 19. Si ustedes ven el misterio que acontece ahí, Dios mismo, Elohim, el Señor mismo, bajó en carne humana para revelarle a Abraham tres cosas, ¿ya? Para confirmarle, primero que todo, ¿cierto? No, lo primero que todo fue el cambio de sus nombres, ¿ya? Que Dios cambió de Abraham, 5 letras, a Abraham, y a Sarai la cambió a Sara, porque Sarai tendría solamente un vientre estéril, ¿cierto? Hasta que no fuera cambiado su nombre. Y fue cambiado de Sarai a Sara, una princesa, ¿verdad? Entonces eso es, amado. Y Abraham fue su nombre cambiado a Abraham. Pero no solamente Dios en su descenso en ese tiempo, a Abraham y a Sara les cambió el nombre, sino que también, y nosotros nuestros nombres van a ser cambiados, porque el que venciere, dijo el Señor, yo le daré, ese es uno de los derechos de redención de las edades, ¿ve? El que venciere, yo le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo
que ninguno lo sabe sino aquel que lo recibe. Entonces, la Biblia promete un cambio de nombre para usted y para mí. Y no solamente eso, sino que también uno de los derechos de redención es el que venciere, porque esto es para vencedores, ¿ve? El que venciere, dijo el Señor Jesucristo, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces, estamos hablando de un cambio de nombre, estamos hablando de un cambio de identidad, amados. Ya usted no va a ser nunca más el mismo. ¿Por qué? Porque usted al recibir la palabra se está uniendo con su pariente redentor, se está uniendo con el séptimo sello. Usted se está uniendo a él en su venida para llegar a ser uno con él. Entonces, le reveló 3 cosas a Abraham, ¿verdad que sí? El cambio de nombre, él descendió, Elohim en Génesis 18, descendió para confirmarle la venida del Hijo, el Hijo prometido, ve que era Isaac, pero también el cambio de sus cuerpos, porque después que se fue Elohim y quemó Sodoma y Gomorra, el cuerpo de Abraham y Sara, acuérdense, Abraham tenía como 100 años y Sara 90, ellos fueron cambiados a jóvenes como de 18 años, ¿ya? Y eso era para que pudieran ella concebir y dar a luz al hijo prometido que era Isaac. Y en ese intertanto, si ustedes leen bien, con cuidado la Biblia, amados, se van a dar cuenta que como Dios quemó todas esas ciudades, Abraham con su esposa, con Sara, se fueron de allí y se fueron, entiendo, a Gerar. Y el rey de Gerar quería casarse con Sara, porque Abraham dijo que ella era su hermana. Entonces, algo muy tremendo, amados, ¿ve? ¿Por qué? Dios lo dejó así, hermanos míos, para mostrarnos una sola cosa, el cambio del cuerpo, el cambio de cuerpo, ya que va a venir también, como lo hizo con Abraham y con Sara, lo va a hacer con nosotros también, ¿ya? Por eso que Dios dejó eso escrito allí en Génesis, que el rey de Gerar se quería casar con Sara. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, no hay temor de Dios en este lugar, y le dijo a Sara, ahora conozco que eres muy bella y eres muy hermosa, di que eres mi hermana. Entonces, y la verdad que era una media mentira esa, una mentira media, pero era mentira, pero también era un poco de verdad, porque la verdad que Abraham y Sara eran medios hermanos, ¿ya? Porque eran hijos ambos del mismo padre, pero diferentes madres. Ahora sí, no estoy equivocado, usted escudriñe la escritura. Pero bueno, Dios dejó eso allí en Génesis para mostrarnos la sombra de lo que iba a ser ahora el cambio en nuestros cuerpos. Entonces, en este bendito séptimo sello, que es la venida del Señor, el ángel fuerte, no se olvide, desciende y hace 3 cosas, porque el ángel fuerte en nuestro Señor Jesucristo descendiendo. Y Pablo dice que él descendería, y en Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 en adelante, dice que el mismo Señor Jesucristo descendería con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y no se olvide de esto, la aclamación, el mensaje de aclamación redime tu alma, ¿ya? Reclama tu alma y la redime. El mensaje de la voz del arcángel, es decir, la voz del arcángel redime tu espíritu humano. Y acuérdense que en el espíritu humano nuestro está la imaginación, la conciencia, los afectos, el razonamiento y la memoria. Todo eso, cuando Dios lo redime, todo eso se sujeta ¿a qué cosa? A la palabra del Señor. Tu imaginación se sujeta a la palabra del Señor. Imaginación, tu conciencia se sujeta a la palabra del Señor. Decíamos imaginación, conciencia, tu afecto. Tus afectos se sujetan a la palabra del Señor. Tu razonamiento, ya no razonas conforme tu propia mente, tú razonas ahora por la palabra. Si la palabra lo dice, eso está correcto. Entonces, la imaginación,
la conciencia, los afectos, el razonamiento y la memoria, todo eso es reclamado por el Señor para sí, ¿ya? Y eso es. Y entonces, y lo último, la voz, la trompeta de Dios, ¿ya? Redime tu cuerpo. Y esa es la segunda venida secreta del Señor. Pero aquí quiero terminar con algo, amados hermanos. La redención no es para todos. La redención no es para todos. El Señor Jesucristo dijo, será como en los días de Noé. En los días de Noé no todo el mundo fue salvo, sino que, dice Jesús dijo, donde solo 8 personas entraron al arca. Y esas 8 personas no representaron a la novia o a la esposa de Jesucristo en estos últimos días, no, porque ellos pasaron por la gran tribulación. Noé y su familia pasaron por la gran tribulación. Y entonces, pero quien nos representó a nosotros fue Enoc. Y Enoc fue el séptimo de Adán. ¿Por qué el séptimo? Porque en esta séptima y última edad de la iglesia, al fin de la última edad de la iglesia, habría un arrebatamiento, habría un rapto, habría un pequeño grupo de gente de diferentes partes del mundo que serían arrebatados para encontrar a Jesús en las nubes. Serían arrebatados porque se cumple la palabra de Jesús de San Juan 14, donde Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso es redención, amados. Redención es cuando Dios reclama tu alma, cuando Dios, para Él, cuando Dios reclama tu espíritu y cuando Dios transforma tu cuerpo a la final trompeta. Entonces eso es algo glorioso, no te lo puedes perder, amado. Amados hermanos de México, de Estados Unidos, de Chile, no nos podemos perder esto, ¿ya? Porque no nos podemos perder eso. Entonces, pero yo decía, ¿ya? Que la redención no es para todos, porque es una manadita pequeña. Estoy citando solamente la palabra del Señor. Jesucristo, nuestro bendito Señor, dijo, bienaventurados vosotros, manadita pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Entonces, se dan cuenta, no son todos, es una manadita pequeña. La Biblia dice que Jesucristo derramó su sangre por muchos, no por todos. Fíjense, dice Jesús cuando instituyó la última cena del Señor, cuando levantó la copa y dijo, esta es mi sangre que por muchos es derramada. No dijo por todos, porque no son todos. Y la verdad, hermanos amados, que no todos son redimibles. Ya, no todos son redimibles. En el libro de la vida del Cordero hay una sección natural donde están los nombres de todas las personas, por supuesto, ¿ya? Pero también hay una sección especial del libro de la vida, que es la sección de sangre. Su nombre, mi nombre, si usted ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, su nombre entonces fue puesto en esa sección eterna, la sección de la sangre de Jesucristo. Es decir, aquellos creyentes que serían rociados con la sangre de Jesucristo y serían redimidos para Dios. Repito que en Apocalipsis capítulo 5 nosotros gritamos a gran voz y dijimos, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces es por medio de la sangre de Jesucristo, pero no todos reciben la sangre de Jesucristo. Y acuérdense, amados, que en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Entonces no todos son redimidos. Entonces, ¿qué sucede? Son 10 vírgenes, las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. Las vírgenes fatuas son buenas personas y tienen lámpara. Y la Biblia explica que la lámpara, como dijo el salmista, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera que alumbra mi camino. Las 10 vírgenes tenían la palabra, la lámpara, ¿ya? Pero solamente 5, las prudentes, tenían
aceite en sus vasijas, en sus lámparas, ¿ya? Y las insensatas, las vírgenes fatuas, que eran buenas personas, no tenían aceite en sus lámparas. ¿Y de qué sirve, amados, una lámpara a medianoche cuando está oscuro si no alumbra, si no tiene aceite para alumbrar? Ese era el drama de las vírgenes fatuas, ¿cierto? Las vírgenes insensatas. Y ahora habrá millones por millones de personas ahora en el mundo que van a pasar por la gran tribulación, ¿ya? Y van a tener que alegremente dar sus vidas, sellar su testimonio con sus vidas, porque la bestia los va a perseguir y les va a dar muerte. Y ellos, digamos, no van a negar al Señor Jesucristo. Y al no negarlo van a tener que ser inmolados, van a ser asesinados por la bestia, ¿ya? La única forma, ya entrando a la gran tribulación, como ellos pueden salir. Entonces es ofrendando, es dando sus vidas. Entonces, pero la novia no pasa por la gran tribulación. Estos escogidos que tienen sus nombres en la sección eterna del libro de la vida o en la sección de sangre, nosotros no pasamos, me tengo que incluir, porque lo creo, no pasamos por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque nosotros somos purificados acá por la palabra de Dios, porque nosotros somos lavados por el lavacro del agua por la palabra. La palabra nos está purgando a nosotros. La palabra al recibirla nos está purificando. Porque repito, la novia es lavada por el lavacro del agua por la palabra. No el lavacro del agua por la iglesia o por alguna denominación, no. El lavacro del agua por la palabra. La novia, ella es purgada, ella es lavada cuando recibe no el 99% de la palabra, tiene que ser toda la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La novia del tiempo del fin, vamos a vivir de toda palabra, de toda promesa, porque ella es la manifestación de esa palabra y de esas promesas que están escritas para los verdaderos creyentes. Entonces, amado, un poquito ya antes de terminar, eso es, ¿ya? La virgen insensata, que son millones y millones, ellas van a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ellas no tenían aceite en sus lámparas, ¿ya? Pero sí las vírgenes prudentes tenían aceite juntamente con sus vasijas. Eso es, amados. Entonces, pero habrá millones y millones de personas. Entonces, las vírgenes insensatas, que son buenas personas, son personas morales, personas que aman al Señor. Ellas tienen salvación, ellas serán salvas, pero no son redimidas. Los redimidos es solamente la iglesia predestinada del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quiénes son ellos? Ellos eran los pensamientos eternos de Dios, ¿ya? Los pensamientos eternos de Dios. Ellos, ¿quiénes eran ellos? Ellos eran la novia eterna del Señor. Ya hay una escritura allá en el libro de Jeremías que dice, creo que Jeremías 31:3, no me acuerdo si estoy citando bien, pero el Señor dijo: con amor eterno te he amado. Ahora es un amor eterno con el cual ha amado a esta novia eterna que ha sido expresada en estas 7 edades de la iglesia y que llega a su perfección en este último y séptima edad y final. Entonces, amados, eso es. Ellas, las vírgenes fatuas, son millones y millones de personas buenas, pero no son redimidas, son salvas. Entonces hay una gran diferencia entre ser redimido y ser salvos. Habrá millones de salvos, pero los salvos, ellos entran a la gran tribulación y van a tener que ofrendar alegremente sus vidas porque la bestia los va a asesinar. Y estos millones y millones de gentes buenas que son salvos, que pasan por la gran tribulación, no van a estar en el milenio, ni tampoco van a estar en la Nueva Jerusalén,
en la ciudad, la nueva Jerusalén de oro. No, no van a estar ahí también. Ellos aparecen después del milenio en el juicio del trono blanco, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son ellos? En el juicio del trono blanco, ¿cierto? Dice Mateo 25, que ahí estará el Señor Jesucristo como el pastor que separa las ovejas de los cabritos. Entonces va a decir a lo de su derecha, va a decir: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, y estuve en la cárcel y me visitasteis. Entonces los de su derecha, los justos, le van a decir: Señor, pero ¿cuándo te vimos de esa forma? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos, o en la cárcel y te visitamos? Entonces el Señor Jesucristo va a mostrar a los que están a su lado que es su esposa, que es su novia, su esposa, y le va a decir que son los predestinados, ¿ya? Y les va a decir a ellos: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste, porque ella y él son la misma cosa, son esposo y esposa. Y a los de la izquierda les va a decir: al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibisteis, y estuve desnudo y no me cubristeis, y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces esos injustos le van a decir, lo de la izquierda le van a decir: ¿y cuándo, Señor, te vimos en esa condición? Y él les va a decir: por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos. Y va a mostrar a su esposa, ya que repito que la esposa y el esposo son uno solo. Y le va a decir: por cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, a mí no lo hicisteis. Y van a haber inclusive muchos que tienen sus nombres en el libro de la vida, que van a ser borrados del libro de la vida porque no fueron gentiles con esta manadita pequeña, que no se olvide que ella en el tiempo del fin llega a ser una sola cosa con el Señor Jesucristo. Entonces eso es algo muy grande. Usted bendiga, escuchen, amados hermanos, ya casi al terminar. Usted, no importa que alguien no piense como usted ámelo igual, ¿ya? Si alguien es contrario a nuestra fe, amados hermanos, usted ámelo igual. No importa si es santo o pecador, usted ámelo igual, ¿ya? Porque no todos tienen la gracia que tiene la novia de Jesucristo de estar bajo un pacto de gracia, un pacto de escogencia, y esa escogencia fue desde antes de la fundación del mundo, un pacto por predestinación. Entonces, por eso que el salmista dijo: las cuerdas me han caído en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Las vírgenes fatuas no tienen herencia, pero la novia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, los redimidos, tienen herencia. ¿Cuál es la herencia de los redimidos? La herencia es Dios mismo. ¿Ve por qué? Porque Pablo lo dijo a los romanos: porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, si es que juntamente con Él padecemos. Porque dijo Pablo: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Ya Pablo estaba anunciando esta gloria venidera que está siendo, hermanos, que está siendo derramada sobre la iglesia del tiempo del fin, sobre esta novia que se convierte en la esposa de Cristo, sobre esta novia que llega a ser una esposa y una sola cosa con el Señor Jesucristo, porque la Biblia enseña que esposo y esposa son uno solo, ¿ya? Pablo lo dijo a los Efesios, capítulo 5, verso 26,
grande es este misterio, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y el apóstol Pablo dijo, grande es este misterio, ¿ya? Pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Entonces, ese es el misterio, amados, que a medida que usted y yo recibimos la palabra, ya nos convertimos ¿en qué? En la palabra. Y esta novia del tiempo al fin llega a ser la palabra viviente. A medida que sube hacia la piedra de corona, ella se convierte en una super iglesia, en una super raza. ¿Por qué? Porque la palabra viviente mora en ella. De ella ha sido profetizado que ella será la palabra viviente como fue en el principio. Piensen esto, hermano. El Señor Jesucristo en Apocalipsis 10 baja, descendió con el librito de redención abierto. Ahí estaba su nombre. Él desciende para llamar su nombre. Pero Él desciende ¿para qué? Para darle a usted este librito que perdió Adán. Es decir, todo lo que perdió Adán en la caída, lo redimió Cristo en el Calvario. Lo redimió para Él, pero Él nos lo entrega a nosotros todo porque el amor de Cristo está en su iglesia, en su esposa. Y todo este cuadro tremendo, hermanos, léalo usted en un momentito más. Toda esta gloria venidera está reflejada en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Fíjense, donde dice que Juan se volteó para ver la voz que hablaba con él. Y cuando se volvió, Juan, léalo usted en versículo 13 del capítulo 1 Apocalipsis, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi a un ser semejante al Hijo del Hombre, que tenía una vestidura hasta los pies, y dice sus ojos, y lo empieza a describir, eran como llamas de fuego, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, en sus manos tenía 7 estrellas, sus pies eran como el bronce bruñido. Pero la cosa extraordinaria, gloriosa para usted y para mí, amado, era quién era ese ser semejante. No era el Hijo del Hombre, era un ser semejante al Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién era este ser semejante a un Hijo del Hombre? El hermano Branham dice, ¿quién era este ser semejante al Hijo del Hombre? Dice, era ella, era la iglesia vestida de la justicia y de la santidad del Señor Jesucristo. Y termino diciendo esto, amados, fíjense, porque ella, a medida que recibe la palabra, se va convirtiendo en la palabra. Entonces, nosotros recibimos 7 mensajes. Por eso que cuando el Señor desciende, y termino con esto, cuando el Señor desciende con el librito abierto, recuerden que el librito abierto tenía todos los derechos de redención, ¿ya? Y tenía el título de propiedad de la tierra, y tenía, digamos, las recompensas prometidas o los derechos redentivos que nos restauraban al compañerismo pleno con el Señor. O en otras palabras, el librito tenía redención total, redención plena. Ahora, fíjense cómo la recibimos para ir terminando. Noten bien, cuando Él desciende y pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, clama a gran voz y ruge como cuando ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué eran esos 7 truenos? Amados, de acuerdo a lo mejor de mi entendimiento, como Dios lo ha ido revelando, eran las 7 voces de las 7 iglesias, ¿ya? Es decir, Cristo tronó a través de cada mensajero de las 7 edades de la iglesia. Y como decíamos hace un momento atrás, cada trueno reveló una triple cosa, un mensaje, pero un mensaje que reveló 3 cosas, un mensaje triple. Reveló una parte de la gloria del Señor, reveló la virtud de la edad
y reveló la recompensa de la edad. Y así fue en cada edad. Pero como estamos nosotros en la última edad, esos 7 voces, cada edad recibió una voz, recibió un mensaje, recibió la revelación de un misterio, a través de la palabra del Señor. Pero la última y final edad, nosotros recibimos las 7 voces, recibimos los 7 truenos. Por eso que los 7 truenos le muestran a la novia cómo prepararse para recibir gracia y fe de rapto. Ya los 7 truenos le muestran a la novia cómo prepararse para recibir fe y gracia, porque todo esto es por gracia, fe y gracia de rapto, de traslación. Entonces, fíjense un poco, hermanos, ya para ir terminando como estoy anunciando. Cuando sonó el primer trueno, el primer mensaje que reveló era fe, ¿ya? Pero reveló una característica del Señor, ¿ya? El que anda, a ver, me permiten leerlo un segundito, ¿ya? Acá en Apocalipsis capítulo 3, lo voy a leer, si me esperan un segundo, para poder decirlo correctamente. Entonces, como son 7 edades de la iglesia, ustedes en su casa estudien esas 7 edades de la iglesia y fíjense en las virtudes. La primera edad reveló la fe de Jesucristo. La segunda edad reveló la virtud de Jesucristo. La tercera edad reveló la ciencia de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo. La cuarta edad reveló la templanza o el dominio propio de Jesucristo. La quinta edad reveló la paciencia de Jesucristo. La sexta edad reveló el temor de Dios de Jesucristo, que es ser como Dios. Y la séptima edad reveló el amor fraternal. Pero estas virtudes, cada edad la recibió a medida que venció la condición de la edad. La primera edad venció al diablo en su estrategia y ese vencer, ella recibió la virtud y por supuesto que también recibió la recompensa. Entonces, fíjense, la primera edad era esto. Dice entonces, dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ahora esa era la recompensa. ¿Qué tenía que vencer la primera edad? Porque cada edad tuvo algo que vencer. Y a medida que el creyente vencía, recibía la virtud de la edad, que en esta primera edad era fe, estoy repitiendo, y recibía la recompensa, que era el derecho a comer del árbol de la vida. Pero fíjese ahora cuál era la característica revelada del primer mensaje. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ahí revela el Señor la condición de la edad. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, ellos contendieron, como está escrito en el libro de Judas, ellos contendieron por la fe que una vez fue dada a los santos. Pero entonces, eso es lo que quiero decir, amados. Entonces, ¿cómo usted recibe estas virtudes? Usted tiene que vencer. El vencedor, el que vence. ¿Y quién es el que vence? ¿Qué es lo que vence al mundo? La Escritura dice que la fe, nuestra fe es la que vence. La fe de Jesucristo operando en nosotros. Entonces, amados hermanos, eso es. Usted recibe un mensaje séptuple. Usted recibe la séptuple gloria del Señor que es revelada en usted. Usted recibe las 7 virtudes de la naturaleza divina. Y usted recibe los 7 derechos o las recompensas prometidas a cada una de las edades de la iglesia. ¿Y eso qué es lo que hace de usted, el creyente? Eso me emociona hasta el alma. Eso hace que usted se vea como ese ser semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque le es puesta a usted
la gloria séptuple del Señor. No es menor, hermano. Entonces usted tiene las 7 virtudes de la naturaleza divina, que fue lo que perdió Adán en la caída, porque Adán cayó de la imagen y de la semejanza del Señor y llegó a ser un simple mortal. Pero este mensaje nos restaura a la imagen de la palabra. Y repito que esto es solamente para los redimidos, ya los que son redimidos, no los que son salvos. Entonces termino diciendo eso, amados. Habrá millones y millones de gente salvas, buenas personas, ya, pero ellos no, al no tener aceite en sus lámparas, ya ellos no son redimidos. Al no recibir la expiación séptuple, los 7 rociamientos, las 7 sangres de Jesucristo, ya ellos pasan por la gran tribulación. Al no recibir la revelación del 7º sello, que es la venida del Señor, ellos no son redimidos, son salvos, pero no son redimidos. Ellos tendrán que pasar por la gran tribulación y ser resucitados en la segunda resurrección después del milenio para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Entonces, donde nosotros estaremos con el Señor Jesucristo también juzgando, porque la Biblia dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Entonces eso es, nuestro testimonio va a juzgar al mundo. Entonces eso es, amados hermanos, eso es lo que estaba bajo el 7º sello. Ya bajo el 7º sello estaban los redimidos del Señor, la iglesia redimida con la gloria séptuple del Señor. Y esa gloria era ese ser semejante al Hijo del Hombre, que es lo que Cristo viene a buscar, porque repito, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y eso cumple las escrituras que dice: y el Espíritu, Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, porque llegan a ser uno solo. Entonces, amado mío, que Dios le bendiga. Y yo estoy creyendo que estos 200, aleluya, ojalá sea así, amado. Yo sé que no va a ser así, pero ojalá fuera así. Que los 225 hermanos y hermanas que están suscritos a este canal, no por casualidad, es para que ustedes oigan esta bondad de la palabra del Señor, la cual nos redime. Ciertamente esta palabra nos redime, porque este es el mensaje del tiempo del fin. Esta es, es el mensaje que nos ha venido a libertar, hermano, ya, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, amado hermano, termino diciendo eso. No se olviden, ya, la voz de aclamación redime, reclama tu alma. La voz del arcángel, ya, ¿qué hace? Redime tu espíritu. Y la trompeta de Dios redime tu cuerpo. Y en esta segunda venida del Señor, ¿cierto? Allá en Génesis 18, Jesús, Dios mismo, descendió con Miguel y con Gabriel, mostrando que en el tiempo del fin también Él descendería, el Señor Jesucristo descendería, ¿cierto? También con Miguel y con Gabriel. Y ese era uno de los misterios también escondidos, que estaban escondidos en el libro de la vida del Cordero. Porque el que toca, el que anuncia la segunda venida del Señor, tengo que decirlo, es Gabriel. Y Gabriel también es el que toca la trompeta que cambia nuestros cuerpos. Entonces ahí también hay un misterio que lo iremos abordando con la ayuda del Señor a través de las Escrituras en los próximos vídeos, si Dios nos permite poder hacerlo. Amados míos, que usted sea un redimido del Señor. Ya no se conforme con la salvación, porque, hermano, habrá millones y millones de personas buenas que serán salvas, pero no van a estar en el milenio, ¿cierto? No van a aparecer al final del milenio en el juicio del trono blanco, y ellos tampoco no entrarán a la ciudad de Jerusalén, porque esa ciudad es para los redimidos. Ya los redimidos caminarán por las calles de oro, y esa ciudad fue hecha para los redimidos. Amados, que el Señor Jesucristo les bendiga, y no se olviden de orar el uno por el otro,
por estos 225, oren por ustedes, hermano, aunque no nos conocemos, pero va a llegar un momento en que sí nos vamos a conocer por la gracia del Señor. Yo estoy orando por ustedes al Señor diciendo, no conozco a mis hermanos, pero bendícelos, Señor, donde quiera que ellos estén, a mis hermanos y hermanas. No fue casualidad que se suscribieran al canal. No fue casualidad, porque no hay casualidades en el Señor Jesucristo. Entonces, amados, un gran abrazo, Dios les bendiga y hasta una muy próxima oportunidad. Y disfruten, hermano, y que se regocijen con la venida, esta venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que, repito, está sucediendo ahora mismo, porque estamos hablando de redención en tiempo presente bajo el séptimo sello. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.